Bien, mis amados hermanos, como les comentaba, hoy retomamos nuestra serie expositiva en el Sermón del Monte. Como hemos visto, Jesús reunió a sus discípulos y una gran multitud para escuchar este sermón que se considera el más importante de Jesús. Y dentro de lo que nosotros estuvimos viendo, vimos en el capítulo 5 lo que se considera como la introducción al sermón, las bienaventuranzas. También en este sermón el Señor llamó a sus discípulos a ser sal y ser luz en medio del mundo, en tinieblas, y que vivieran una justicia superior a las escribas y fariseos. Miren lo que dice el versículo 20 en el capítulo 5. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso, lo que hace el Señor es corregir algunos errores en cuanto a la interpretación de la ley que los fariseos y los escribas habían estado enseñando al pueblo, y dio algunos ejemplos que estuvimos considerando: la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos y el amor al prójimo o el amor al enemigo. Ahora nos encontramos en el capítulo 6 y Jesús ahora hace un nuevo llamado a sus discípulos. Dice el versículo 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el llamado que está haciendo Jesús en esta porción del pasaje, haciendo un llamado precisamente a que los discípulos y los creyentes vivan su vida en un testimonio de una piedad fiel. Y lo veíamos primero en cómo ellos daban, en cómo era su dar. El pasaje anterior precisamente habla acerca de eso, señalando la hipocresía al dar en la que muchos habían caído. Y la siguiente parte, el pasaje a continuación del que estaremos estudiando, habla acerca del verdadero ayuno que demanda el Señor y cómo debía ser su práctica correcta. En la porción en la que nos encontramos el día de hoy, Jesús está enseñando acerca de la verdadera piedad vivida y evidenciada a través de la oración. Y es lo que se considera del versículo 5 al versículo 15. Primero explica la forma y la motivación en la que se debe orar y luego expone el modelo de oración que es conocido como el Padre Nuestro o la oración de las oraciones, señalando en esta porción cómo no se debe orar y luego cómo sí se debe orar. Y lo que hacemos por fines prácticos es partir el pasaje. Hoy no vamos a trabajar hasta el versículo 15. A la verdad podríamos hacerlo, pero creo que hay algunos aspectos que son importantes considerarlos. Y tomando en cuenta esto, como parte de esta introducción debemos poner este pasaje en su contexto. Los judíos eran mucho más serios en cuanto a la oración de lo que eran sus contrapartes de otros pueblos, los griegos y los romanos. Su idea de oración, de hecho, estaba muy determinada por el concepto que tenían de la revelación de Dios y cómo Él se había mostrado hacia ellos. Por eso, la oración era un aspecto fundamental para los judíos. Muchos rabinos, grandes rabinos, decían: grande es la oración más que todas las obras. De hecho, creo que teniendo en cuenta esa intención, Jesús coloca la oración en medio de las dos prácticas de la piedad. Y es a la que más versículos le dedica, por la importancia que tenía la oración para el pueblo de Israel. Así que esta frase que les acabo de mencionar, grande es la oración y más grande que todas las buenas obras, deja ver las prioridades que los israelitas tenían en cuanto a esto. Tan importante era que decían: el que practica la oración dentro de su casa la rodea con un muro protector que es más fuerte que el hierro. Y pensando en esto, recordé una frase que solemos decir nosotros a manera de refrán popular: familia que ora unida, permanece unida. Eso quiere decir que para nosotros la oración también es importante, pero la pregunta que debemos hacernos es si en verdad estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros decimos creer. Lo único que los rabinos sentían era que no era posible pasarse todo el día orando, a la luz de lo que estamos viendo. Lo importante en todo esto es que como parte de la devoción los judíos tenían dos oraciones que eran obligatorias. La primera de ellas era la Shema. La Shema era una combinación de frases tomadas del Deuteronomio y del libro de Números que hacían una oración que ellos repetían. Aunque había una versión más corta en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4, la que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa es la versión corta de esa oración. Era la primera que debía ser recitada.
el día, lo más temprano, antes de las 9 de la mañana y al atardecer antes de las 9 de la noche. Y si llegaba el último momento en que era posible recitarla, o sea, ya se estaba acercando la mañana a las 9, entonces la persona que estuviera en ese momento, encontrara donde se encontrara, tenía que detenerse y tenía que hacer la oración. Había muchos, de hecho, que amaban esta oración y la repetían con amor y devoción. Pero había otros que inevitablemente la dirían por salir del paso. La segunda de las oraciones que ellos hacían era una oración o un grupo de oraciones que se conocen como el Shemonet Esrai o las 18 oraciones. Era una parte importante del culto en la sinagoga. La mayor parte de estas oraciones eran oraciones cortas pero muy hermosas. La ley mandaba que estas oraciones debían ser recitadas 3 veces al día, a las 9, al mediodía y a las 3 de la tarde. Pero de la misma manera en que pasaba con la Shema, muchos dedicaban pasión y devoción a hacer estas oraciones y otros las hacían por salir del paso, como murmullándolas. Apenas se oía su murmullo y las decían muy rápido para salir del paso, porque se habían vuelto algo aburrido hacer este tipo de cosas. La liturgia judía tenía además otras oraciones fijas para cualquier tipo de ocasión. Casi que no había ninguna situación en la vida de los judíos en la que no se tuviera que hacer una oración en particular y que esa oración no fuera escrita y que los judíos no se hubieran aprendido de memoria. De hecho, mis amados hermanos, si ustedes quieren ver un poquitico acerca de esto, si han visto la serie de Chosen, en algo que me llama la atención es que colocan muy bien este contexto cultural y podemos ver parte de lo que estamos viendo el día de hoy. Cómo ellos practicaban esa devoción y esa piedad y muchas de las oraciones que ellos repetían. Así que los judíos que eran devotos tenían esas horas fijas para la oración y las cumplían. Y se encontraran donde se encontraban, paraban cualquier cosa que estuvieran haciendo para poder orar. Pero sin lugar a dudas, y si tuvieran que escoger, de seguro escogerían la sinagoga o alguna calle para que las personas los alcanzaran a ver. Y aquí entonces ya nosotros empezamos a notar lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Existía además la tendencia de relacionar la oración con ciertos lugares, en especial en la sinagoga. Algunos rabinos llegaban inclusive a decir que la oración no era eficaz a menos que se ofreciera o se hiciera en la sinagoga o en el templo. Es como decir nosotros el día de hoy, si tú no vienes al templo a orar, tu oración no sirve de nada. A algo así habían llegado los rabinos. Así que note lo que está pasando. Estaban convirtiendo la oración, un elemento de piedad muy necesario para la vida de las personas, de los discípulos del Señor, de los hijos de Dios, en algo ritual, quitándole el verdadero peso y el verdadero sentido que deberían tener. Con este telón de fondo podemos comprender parte de la enseñanza de Jesús al respecto. Jesús mismo, de hecho, dedicó muchas horas, mucho tiempo de su vida y ministerio a la oración. Recuerden que él se apartaba a lugares desiertos para orar, pasaba noches enteras en oración y en muchas ocasiones no realizaba algún milagro sin antes orar, como en la multiplicación de los panes, ¿recuerdan? El Señor oró, dio gracias al Señor y ocurrió el milagro. Y así ocurrió en muchas ocasiones. Así que el tema de la oración no es sin importancia para Jesús, pero sí era importante corregir algunos de los errores que se estaban cometiendo en cuanto al tema. Jesús asume entonces que los oyentes y sus discípulos oran. O sea, cuando Jesús está dando esta enseñanza, Él sabe que las personas que están allí de seguro oran, pero deben corregir aquellos aspectos que están haciendo mal si en verdad quieren tener una vida de oración que sea significativa y profunda. Y mis amados hermanos, realmente ese también tiene que ser una aplicación para nosotros. Si nosotros queremos tener una vida de oración significativa y profunda, en nuestra vida nosotros tenemos que mirar qué elementos estamos haciendo mal en cuanto a nuestra oración y tenemos que corregirlos. Por eso, como les menciono, hoy vamos a estar trabajando los versículos del 5 al 8 para ver qué errores en la oración podemos estar cometiendo nosotros. Y la próxima semana, si el Señor así lo permite, veremos la siguiente parte, los versículos del 9 al 13.
y que nos mostrarán la forma correcta de orar. Por eso este sermón es titulado Los errores en la oración y su solución. Los errores en la oración y su solución. Y el primer error nosotros lo encontramos en los versículos 5 y 6. Acompáñenme nuevamente a Mateo capítulo 6, el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El primer error que Jesús señala es el error de orar para la audiencia equivocada y la solución. Orar para la audiencia equivocada y la solución. Como hemos mencionado, se da por sentado que todos los discípulos de Cristo oran. Por eso el pasaje inicia con esta porción, cuando ores. O sea, esto es lo que tú debes hacer cuando estás orando, cuando ores. El pasaje no está diciendo que debo orar. Se asume que un discípulo de Jesús ora. Y no es si debemos orar, sino cómo debemos hacerlo para ser escuchados y ser recompensados. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. ¿Cómo es que debemos orar nosotros para ser escuchados y recompensados? La oración es un aspecto fundamental en la vida de los creyentes porque, como dice un autor, es la actitud de un hombre ante Dios que con la mano extendida le pide a quien sabe tiene un corazón paternal. Más fácilmente debería encontrarse vivo a un hombre que no respire que a un cristiano que no ore. Si falta la oración, falta la gracia. Y ese es el primer aspecto sobre el cual yo quiero que nosotros reflexionemos. Si en realidad estamos llevando una vida de oración, ¿cómo nos enseña la palabra? Con sus palabras Jesús no está desalentando, de hecho, a sus discípulos al orar. Antes, al contrario, Él quiere que oren, pero que lo hagan bien. El problema no era la oración pública, sino el dirigirla por los motivos equivocados hacia otras personas en lugar de hacerlo hacia Dios. Jesús no reprocha el orar en público o en privado, sino la presunción con la cual se puede estar orando. Y mis amados hermanos, ese es un riesgo en el cual nosotros podemos caer también. ¿Y quiénes oraban así? Jesús dice claramente, como los hipócritas, aquellos que estaban llevando a cabo un libreto y el papel de otros que no son ellos. ¿Recuerdan? La palabra hipócrita es la palabra para actor en Grecia. Aquella persona que se ponía una máscara para representar un papel que no era el mismo, sino de otra persona. El hipócrita es el que está representando un libreto y un papel que no es ellos. ¿Y cómo oraban los hipócritas? Ellos oraban en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos de los hombres. Estos se tratan de los lugares usuales de oración. O sea, ellos iban a la sinagoga a orar y lo hacían en las esquinas de las calles donde las multitudes se tenían para tratar asuntos o para hablar. Así que, como lo veíamos en la introducción, si la hora de la oración le alcanzaba a la persona, en este caso a un fariseo o algún religioso, él se detenía allí y se colocaba en posición de oración. ¿Y cuál era esa posición? Se ponía de pie, con las manos extendidas hacia el cielo y los ojos cerrados y recitaba la oración. La Shema o el Shemot, el Shemoné Esrai, cualquiera de esas oraciones. ¿Y los demás qué verían? Oh, mire cuán piadoso es este hombre. Me encanta precisamente en la serie de Chosen había una escena en donde me parece que es Juan el que está con otros los discípulos y están haciendo algo y ellos pasan y ven a los rabinos, a los maestros orando en una calle, concentrados en lo que están haciendo. Así era como lo hacían ellos. ¿Cuál es el error entonces? ¿Está mal orar así? De ninguna manera. Lo que pasa es que ellos lo hacían donde pudieran tener la audiencia más grande. No había nada de malo con orar en una intercesión o pedir en algún momento, como de pronto en algunas ocasiones y en algunas actividades nosotros lo hemos hecho en la calle por alguna situación o algo que estemos pidiendo. ¿Estaría mal, por ejemplo, que nosotros nos paráramos allí en la puerta y oráramos para que las personas nos vieran, para pues orar por alguna circunstancia? No, en sí mismo no está mal. Pero si lo hacemos para intentar impresionar a las personas, allí es donde está el error.
De hecho, no es el único elemento en el cual una persona puede hacer una devoción mal. Yo lo pensaba precisamente desde el oficio del músico o del que predica o el que enseña. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos las cosas para ser vistos? De hecho, una discusión que en algún momento tuvimos con mi esposa, hablando acerca del uso de los medios tecnológicos, es cuántas veces nosotros no usamos los medios solamente para promocionarnos nosotros, pero no para cumplir con el llamado de la predicación del Evangelio. ¿Son estos recursos que nosotros usamos correctamente para la proclamación del reino de Dios? ¿O son plataformas por medio de las cuales nosotros queremos ser reconocidos o vistos? Y es allí donde nosotros tenemos que revisar las motivaciones de nuestro corazón. Nosotros somos tentados a querer hacer las cosas para ser vistos de los hombres, pero no ser vistos de Dios. Y era lo que los fariseos hacían. Oraban donde hubiera la audiencia más grande. No había nada de malo hacerlo así. Solo que si lo hacían para tratar de impresionar a los hombres, ya lo habían hecho mal. Se trataba de algo que se planeaba seguramente con antelación. A la hora tal, voy a estar en tal lugar para que me vean orar. Y lo mismo puede pasar con nosotros, mis amados hermanos. De hecho, es una tendencia. Cuando nuestras oraciones se parecen más a las de los hipócritas, como les he señalado, son algunas. Me llamaba la atención el escuchar a veces la presunción de tratar de mostrar espiritualidad o de querer colocar nuestro estándar de oración para otras personas. Yo he escuchado testimonios de pastores que dicen, yo me levantaba a las 3 de la mañana y empezaba a orar y empezaba a hacer el clamor ¿Y todo para qué lo hacen? Para ser vistos y porque supuestamente tienen una unción superior dada por el Señor a causa de su oración. Mis amados hermanos, eso es autopromoción. El Señor no nos llama a que nosotros actuemos de esa manera. No debemos inventar ni decir que oramos, y si lo hacemos de la forma correcta, es decir, en lo secreto, como dice el pasaje. Él va a recompensar cuando tú entras en tu aposento, en lo secreto, en donde nadie te ve. Miren lo que pasó con Moisés cuando él subió al monte. El rostro de Moisés resplandecía. Él no tuvo que decir, miren cómo resplandece mi rostro por causa de haber estado en la presencia del Señor. Fueron los otros los que notaron el rostro resplandeciente de Moisés. Así es que aquí es donde se evidencia el pecado en el corazón, mis amados hermanos. En el orgullo, el deseo de exaltarse delante de otros. Esto es lo que constituye la raíz del pecado. Como en el caso de estos hombres, su oración había sido hecha para ser vista por los hombres. De seguro, muchos los habrían alabado. Los habrían señalado como piadosos. Oh, mira cuánta devoción, cuánta pasión para orar. Y se habían ganado la admiración de las personas. Ya tenían su recompensa. Pero se van a quedar sin nada más. Por eso, ¿cuál es la solución entonces? Miren lo que dice el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la solución? Es cuando tú lo hagas, no lo hagas como lo hacen ellos. Ora diferente. Tu oración debe ser diferente, porque es muy tentador hacer las cosas que otros hacen para lograr la misma recompensa, como les digo. Uno escucha los testimonios de estos, especialmente los televangelistas y estos pastores que mueven masas. Y uno es tentado para decir, si él pudo, yo también puedo. ¿Cuál es nuestra motivación? La solución de Jesús tampoco es dejar de orar. Y tampoco está diciendo que no oremos en público. El pasaje no está diciendo literalmente que tú y yo no podamos orar en público. Jesús de hecho muchas veces lo hizo. El error que había que evitar es el de orar para ser admirado. Por eso la primera oración del creyente es encerrado en el aposento. La oración no es un espectáculo ni debe serlo. La oración es un acto de dos. Yo hablo a Dios, Él ve, escucha y responde. Esa debe ser la oración. Es un acto de dos, donde Él ve, escucha
y responde. ¿En dónde? La palabra usa la expresión aposento. Un aposento era como una especie de almacén, una bodega pequeña, en algunas casas algún altillo, algún lugar así donde se almacenaba comida, o en ocasiones se escondían los objetos de valor de la familia. Pero Jesús les dice que también puede ser usado para apartarse y tener comunión con Dios. La oración es como esa audiencia en ese lugar, una audiencia privada ante el trono de Dios. Y lo que pasa allí entre Dios y nosotros en esos momentos de oración no debe ser usado para la presunción pública. Es en lo secreto. Es comunión con Dios. Y si Él no está en el centro de esto, solo existe un simulacro de oración. Pero esto no quiere decir que debe haber un cuarto especial. Qué bueno que hay casas en donde yo sé que hay lugares y hay espacios en hogares donde tienen ese lugar donde oran, el cuarto de oración. Pero no era la costumbre en el pueblo de Israel. Muchos hogares en Israel no tenían estos aposentos, estos lugares donde se podían hacer este tipo de cosas. Pero lo que está implicando es el de separarse. Por eso, en la Escritura nosotros lo que encontramos es que podía ser usado cualquier lugar que sirviera para el retiro y el silencio. Por ejemplo, Isaac salía al campo. Jesús se retiraba al monte o a los lugares desiertos. Pedro lo hizo, por ejemplo, en una azotea. En Hechos capítulo 10, el versículo 9. Leyendo acerca de esto, Susana Wesley, la madre de John Wesley, al criar a tantos hijos, no tenía muchas oportunidades para ir a algún cuarto para orar. Pero ella diseñó un método para poder orar. Y sus hijos sabían lo que pasaba cuando ella se colocaba el manto, el delantal sobre la cabeza para orar. Ese era su lugar secreto, su aposento. Y sus hijos sabían que cuando ella tenía el delantal en la cabeza, no era que estuviera durmiendo, era que estaba orando. ¿Y saben cuántas horas pasaba en oración? 2 horas, dice John Wesley en su biografía. 2 horas. Y sus hijos sabían. Así que Santi, ya sabes, cuando veas a tu mamá con el delantal en la cabeza, no es que esté durmiendo. Muy seguramente está haciendo su oración. Pero no solamente eso, mis amados hermanos. También Charles Swindoll cuenta que su mamá se encerraba en el baño a orar. Ese era su lugar secreto. Como dice el autor, no hay lugar falto de ceremonia si responde al propósito de la oración. No hay lugar falto de ceremonia si responde al propósito de la oración. Lo que Jesús busca, su propósito aquí es hacer un contraste lo más grande posible con las prácticas que tenían los escribas y los fariseos y otros hipócritas religiosos. Esto no tiene que ver con el lugar, mis amados hermanos. No es el lugar. Es la actitud y la motivación con la cual yo voy a la oración. El lugar dice... Él más bien dice que es necesario que vayamos a un lugar apartado y privado donde nos podamos encontrar con el Señor para no ser tentados a aparentar, que oremos para que nuestro Padre nos vea. Vayamos allá y cerremos la puerta. Hagamos todo lo que tengamos que hacer para alejar la atención de nosotros mismos, la atención de otros hacia nuestra oración y pongámosla solo en Dios y solo en Él cuando estemos orando. Pero esto además encierra algo mucho más profundo, mis amados hermanos. Hay algo más profundo en esto. Una de las más grandes pruebas de integridad espiritual es la vida de oración de una persona. Esa es una de las más grandes pruebas de integridad espiritual. No por lo que dice que ora, sino por lo que se refleja después de que ha orado. Muchas personas oran cuando se sienten obligadas. O quizás por la ansiedad de las circunstancias. Yo no sé, pensaba precisamente en esto, mis amados hermanos. A veces nuestra oración se parece tanto a las cartas que hacen los niños a Papá Noel. Tengo peticiones y pido y escribo lo que necesito, pero no hay real comunión. Eso es lo que motiva muchas veces a las personas a orar. Tengo una necesidad, entonces voy a orar. Pero aquellos que tienen una relación genuina con el Padre tienen un deseo profundo por orar y orarán aunque no haya presión para hacerlo.
Incluso buscarán orar durante los tiempos de sequía espiritual. ¿Saben lo que pasa en muchas ocasiones para muchos de nosotros, mis amados hermanos? Que hay momentos en donde no sentimos la presencia de Dios, donde sentimos que oramos y que nuestras oraciones no suben al techo, del techo, perdón, como que no pasan de allí. Y entonces, en vez de motivarnos más a orar, dejamos de orar. No, una persona que tiene una genuina comunión con el Padre no dejará de orar en ninguna circunstancia. Inclusive orar en esos momentos, aun cuando no haya recompensa aparente. Y si tú estás en esa circunstancia, si tú te encuentras en este momento en tu vida, no dejes de orar. Ese es el momento en el que con mayor insistencia y con mayor pasión y deseo deberías orar. Tal vez sientas que Dios no te está escuchando, pero tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No dejes de orar. La clave a la respuesta de la oración se encuentra en hacerlo en secreto. Y siendo entendido que nuestra principal motivación es llegar a Dios, y Él oirá y recompensará. Y Jesús dice algo maravilloso en este pasaje. Me impresionaba pensar en esto, mis amados hermanos, y yo espero que sientas la misma impresión. Cuando la motivación es encontrarnos con nuestro Padre que está en lo secreto, allí está Dios escuchándonos mientras oramos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando tú te encuentras con el Padre en lo secreto, cuando cierras el lugar en donde estás orando, cuando vas y te apartas para orar en el Señor, Él te está esperando en lo secreto. Él está allí. Es casi como si te dijera, ve, entra, yo te estoy esperando. Él está en lo secreto. Dios está allí viendo mientras oramos. Cuánta confianza deberíamos sentir al respecto, al saber que Él nos ve. Eso debería motivarnos a orar, porque promete recompensa. Dios sabe de qué tenemos necesidad, y eso lo vamos a ver en un momento. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Por eso deberíamos orar en secreto, pero también deberíamos orar con sencillez. Y cuando Dios es realmente la audiencia de nuestra oración, tendremos la recompensa que solo Él puede dar. Jesús no ofrece algo material. El pasaje no nos deja ver que esta sea la recompensa. Ninguna idea en este pasaje nos deja ver inclusive cuál será la recompensa o el pago de Dios. Pero lo que sí está seguro es que el Señor recompensará en público. Y yo creo que los resultados y la recompensa en cuanto a la oración son principalmente espirituales. Ese es el principal resultado. No significa que no vaya a haber algo material. De seguro, si estás pidiendo o estás necesitando algo material, el Señor lo puede dar, lo puede suplir. Pero creo que los resultados son principalmente espirituales. Parecernos más a Cristo. ¿Cuánto te pareces más a Cristo? Cuando experimentas gozo en medio de las pruebas. Cuando eres paciente. Cuanto más evidente en tu vida es el fruto del Espíritu Santo. La pregunta que nosotros debemos hacernos es: cuando yo entro en lo secreto, ¿esa es mi oración? ¿El parecerme más a Cristo? ¿El que se refleje el fruto de su Espíritu Santo? Y eso ocurre principalmente por medio de la oración. La verdad importante es que Dios bendecirá de modo fiel y seguro a aquellos que llegan ante Él con seguridad. Y sin duda alguna el Señor recompensará. Debemos cerrar la puerta para evitar molestias y distracción, pero también para esquivar esos ojos curiosos y concentrarnos con el Señor. Y mis amados hermanos, para nosotros como creyentes esta es una lección que merece ser recordada continuamente. Porque de la misma forma en que hay personas que oran, hay personas que no oran entre nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos faltos en nuestra oración? Y dice un autor, las personas que no oran no son cristianos genuinos. Noten que Jesús no está diciendo que ustedes deben orar. Nos dice cuando ores. La pregunta es, ¿estamos orando? Porque mis amados hermanos, no son suficientes las oraciones de la congregación los domingos o de pronto cuando nos unimos eventualmente, como a veces solemos hacer en familia y oramos por alguna petición o por los alimentos. Esas oraciones de niño. No sé si ustedes vieron hace unos meses atrás, un niño que hace una oración, está sentado en la mesa y coloca sus manitos y hace su oración.
¿Pero usted sí oró? Sí, sí, yo oré. Con la inocencia de ese niño, mis amados hermanos. Pero también con tristeza. Deberíamos ver que así son en muchas ocasiones nuestras oraciones. Solo por salir del paso. Mis amados hermanos, nosotros debemos tener el hábito de una oración privada y personal con el Señor. Debemos desarrollar ese hábito, esa práctica de comunión con el Señor. Sin esto, podemos ser miembros externos de la iglesia, pero no somos miembros vivos de Cristo, dice un autor. Tenemos que ver a este Dios que escudriña el corazón y que todo lo sabe. Por eso dice, vuestro Padre ve en lo secreto lo que se hace allí en secreto. Todo lo que se hace para ser visto por otros en lugar de por Dios es odioso y sin valor a sus ojos. Pero yo creo que también es muy triste decir que tenemos comunión con el Padre cuando no hablamos con Él. Mis amados hermanos, luego de ver el primer error, que es orar para la audiencia equivocada y la solución, podemos considerar el segundo error, y es orar con el contenido equivocado y la solución. Versículo 7 y 8. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí Jesús expone que durante la oración hay otro error que se puede cometer o en el cual se puede caer: las vanas repeticiones. Cuando se está diciendo esta expresión, y yo sé que muchos de nosotros que venimos del contexto católico, entendemos en muchas ocasiones vanas repeticiones como la cuenta de la oración a través del rosario o una oración repetida que hacemos. Pero cuando Jesús usa esta expresión, no solamente tiene esto en mente. Cuando Jesús usa esta expresión, está pensando en una oración no solamente repetida una vez más. De hecho, Jesús mismo oró 3 veces en Getsemaní. ¿Recuerdan ustedes? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, fue la oración de Jesús. Y 3 veces oró la misma oración. Así que Jesús no tiene en mente esto cuando está hablando acerca de vanas repeticiones. De hecho, el mismo Señor enseñó acerca de la perseverancia y la insistencia de la oración en Lucas capítulo 18, el versículo 1 al 8, cuando habla acerca de la viuda y el juez injusto. Este pasaje dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando Jesús usa vanas repeticiones o habla de vanas repeticiones, debe ser más bien entendido como no use repeticiones o frases sin sentido o vacías. Frases sin sentido o vacías. La expresión en el original es más la de un tartamudeo, un bla, bla, bla. La oración del niño pequeño que cuando va a orar por los alimentos solamente masculla algunas palabras allí. ¿Quiénes oran así? Los gentiles. Y en la Escritura vemos muchos ejemplos de estos hombres que oraron de esa manera, con vanas repeticiones. ¿Recuerdan? Los adoradores de Baal en el Monte Carmelo, en Primera de Reyes capítulo 18, el versículo 26. Dice la palabra del Señor que ellos se reunieron allí en duelo con Elías y se pusieron a prueba. Y dice el versículo 26, dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Esa fue su oración. Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Allí están las vanas repeticiones. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre de ellos. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. También ocurrió en Hechos capítulo
19, el versículo 34, cuando Pablo está predicando en Éfeso, dice la palabra del Señor que se levantó un pleito por causa de los plateros, de los que trabajaban y hacían estatuillas de la diosa Diana y del templo de Diana, y allí se reunieron y dice la palabra del Señor, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y el versículo 34 dice la palabra del Señor, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Esa fue su oración. Grande es Diana de los Efesios. Esos son algunos ejemplos de esas vanas repeticiones. De hecho, la cultura griega sumaba la mayor cantidad de títulos posibles que tenía una deidad a la cual se estaba orando esperando con esto lograr atención. También recordaban en esa oración los favores que se habían hecho, los sacrificios que se habían ofrecido para intentar obtener la respuesta. Algo así como un trueque, un intercambio. Ay, Zeus, yo te di esto, por favor dame esto. Esa era la forma en cómo ellos oraban. Quienes oraban así a sus dioses paganos creían que a sus deidades primero había que despertarlas, luego halagarlas, inclusive intimidarlas. Es que si tú no me das esto, entonces yo no te doy esto. Creo que en muchas ocasiones nosotros hemos orado así para con Dios. Lo que hacían ellos era tratar de hacer que ellos lo escucharan y contestaran. Pero no es la fórmula, ni el número de palabras lo que hace que Dios nos escuche. Nuestro Padre escucha porque Él conoce nuestras necesidades, no por la cantidad de palabras que nosotros podamos o intentemos decir. Ahora, ¿eso significa entonces que no podemos hacer una oración larga? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos vigilias o ayunos en este lugar? ¿Dejamos de hacerlos? No. No es por nuestra palabrería, no es por la cantidad de palabras que digamos, es por el sentido que estamos poniendo a las palabras que estamos diciendo. No es esa repetición sincera y motivada tal vez en nuestras necesidades o las alabanzas que podemos darle a Dios, sino tal vez el concierto de veces de palabras que decimos sin ponerle sentido ni ponerle mente a lo que estamos orando. ¿Te has dado cuenta que hay personas que oran así? Que dicen cualquier cantidad de cosas, pero cuando uno dice ¿y qué oró? Así a veces son nuestras oraciones. Oración sin reflexión es casi tan ofensiva a Dios como una oración sin pasión. Oración sin reflexión es tan ofensiva a Dios que oración sin pasión. Él no tiene en cuenta la cantidad de dinero que damos o la cantidad de palabras que usemos. Lo único que mira es los motivos en nuestro corazón y el estado en el que están nuestros corazones. La oración que se hace así de manera irreflexiva o indiferente, mis amados hermanos, no le agrada al Señor. Pero también debería ser ofensiva para nosotros. Y eso debe llevarnos a evaluar nuestras propias oraciones, a considerar seriamente las palabras que estamos diciendo. Aquí Jesús, como les digo, no está prohibiéndole a sus discípulos cualquier clase de oración, sino la que se hace cuando la mente no está comprometida. Al orar, el propósito de la oración inclusive no es informar a Dios de nuestras necesidades, no es tratar de persuadir a Dios, sino ir delante de Él con sinceridad, con devoción, con el deseo de encontrarnos con Él y de conocerle a Él. El pasaje de hecho nos dice que Él conoce de qué cosas tenemos necesidad. Por eso no es lo extensa de la oración, sino la relación con aquel con el que estamos hablando. Eso es lo que le importa al Señor. Así que, ¿cuál es la solución? ¿Qué debían entender los discípulos y qué debemos entender nosotros? ¿A quién están hablando? Note lo que dice el pasaje. Quiero que vuelva ya, por favor. Mateo capítulo 6, el versículo 7, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y aquí el pasaje nos coloca a Dios como nuestro Padre. Es un Padre que se deleita en satisfacer las necesidades de su pueblo, que también conoce todos los pensamientos de la persona. Leíamos el Salmo 134 esta mañana. Examíname, pruébame, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad y límpiame.
Él conoce nuestros pensamientos, dice el salmista. Dios conoce lo que realmente nosotros necesitamos. Así que Jesús basa la oración eficaz en esa relación de intimidad, no en un intercambio como trataban de hacer los gentiles. No en tratar de despertarlo. A Dios no tenemos que despertarlo. Él nos escucha en todo momento. María usaba una expresión que está precisamente en la palabra del Señor. Sus ojos atalayan sobre todo el mundo. Por eso el salmista en el Salmo 134 dice que no podemos huir de su presencia. No nos podemos esconder de Él. Al orar nosotros podemos estar seguros de que Él está escuchándonos, pero no solamente porque Él es Dios, sino porque tenemos una relación con Él. Y si nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad, la pregunta que surge es esta. En muchas ocasiones, muchas personas la hacen. ¿Por qué si Dios sabe lo que nosotros pedimos o necesitamos antes de que nosotros lo pidamos, por qué entonces orar? ¿Para qué oramos? La razón de la oración, mis amados hermanos, es reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de Dios. Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, pero yo necesito depender del Señor. Yo necesito decirle al Señor, Señor, mi vida está en tus manos, yo confío en ti. Tú conoces lo que yo necesito. Y además el Señor nos manda que nosotros oremos. Mira, el argumento más importante para saber que tú debes orar es que el Señor te lo manda. Dios no hará cosas, y hay cosas que Dios no hará sin oración. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, el versículo 16 al versículo 18. Santiago, capítulo 4, el versículo 16 al versículo 18. Y me encanta el contexto en el que coloca esto. Dice la palabra del Señor: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Elías debía orar? Sí. ¿Debemos orar nosotros? La respuesta es sí. Es algo que no debemos negociar. Y lo debemos hacer en cualquier oportunidad. Aquí el pasaje dice que debemos orar siempre, porque la oración eficaz del justo puede mucho. No oramos para que Dios se entere de lo que necesitamos, sino para darnos cuenta de nuestra necesidad y mostrar humildemente que dependemos de Él en todo y de Él esperamos todo. Y eso es interesante porque nuevamente se coloca en relación de padre. Los que son padres saben esto. Los hijos no tienen que pronunciar discursos largos para decir lo que necesitan. Oh, Santi hace así. No, cuando tú necesitas algo, tú vas a tu mamá y le dices lo que necesitas, ¿cierto, Santi? No preparas un discurso para ir a decirle a tu mamá, ¿no? O le canta una canción, no. No lo hace. Porque a veces intentamos hacer lo mismo con Dios. Él es un Padre que conoce nuestro caso y nuestra necesidad mucho mejor que nosotros, y con frecuencia inclusive nos responde antes de que le llamemos. Isaías capítulo 65, el versículo 24 dice estas palabras, escúchenlas por favor. Antes que clamen responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. Esa es una poderosa palabra del Señor. ¿Debemos dejar de orar? No, pero tengamos la certeza que Él ya ha oído. Él conoce la petición que hay en tu corazón. Él conoce tu necesidad. Y la conoce mejor que tú, por eso no te da en muchas ocasiones lo que tú pides, te da lo que tú necesitas. Y Él dice en su palabra que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Efesios capítulo 3, al versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién es? Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben? Esta es una oración de Pablo. Esa porción
Se conoce como la doxología, es una doxología, una alabanza, es una oración de Pablo. Y mis amados hermanos, tanto en la oración privada como en la pública no debemos tener ningún pensamiento en la mente ni deseo en el corazón aparte de Dios. Esa debería ser la real motivación. Debemos tener presente que el Dios a quien oramos es un Dios de amor, que está dispuesto a contestar nuestras oraciones, pero siempre conforme a lo que pedimos, no conforme, perdón, a lo que pedimos, sino conforme a su voluntad, conforme a lo que nosotros necesitamos. Por eso no tenemos que recordarle. Él sabe. Y está dispuesto a concederlo conforme a su voluntad. No acudimos a un Dios al que hay que convencer para que conteste nuestras oraciones, sino a uno cuyo único deseo es dar. Y cuando recordamos eso, creo que la mejor forma de orar en este caso será como dice Jesús: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Pero mis amados hermanos, y esto es muy importante, la oración también es un privilegio. Muchas personas pueden orar. De hecho, si tú miras en la calle hay personas que oran y no son cristianos. Lo triste es cuando hay cristianos que no oran. Pero aquí Jesús está diciendo algo bien importante, es la relación con la que estás, con quien estás orando. Porque ese es un privilegio para aquellos que están unidos a Cristo. Y este Cristo nos da entrada por su obra de salvación ante el Padre que ahora nos escucha. No es por nuestros méritos, no es por quien somos nosotros, es por la relación que el Señor ahora nos permite tener. Por eso Dietrich Bonhoeffer dice, el que está unido a Jesús en su discipulado tiene acceso al Padre a través de él. Por tanto, toda oración correcta es una oración en donde Jesús es el mediador. ¿Quién es el mediador? Jesús es el mediador. Y es el único mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es ningún hombre, es Jesucristo. Dios no escuchará una oración directa a Él sin el Hijo. Dicho esto, el prerequisito de la oración es la fe, estar perfectamente unidos a Cristo. Él es el único mediador en nuestra oración. Solo aquellos que han creído en Cristo y le han recibido como su Señor tienen el derecho de ser sus hijos y de ser oídos. Solo ellos. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí para nosotros como creyentes. Si este es nuestro privilegio, mis amados hermanos, si estás unido a Cristo, ¿por qué estás desperdiciando este privilegio tan maravilloso que el Padre te ha dado de acercarte por medio de Cristo para que Él te escuche? ¿Por qué desperdicias ese privilegio? Y si estás sin Cristo en esta mañana, esto es para ti. Necesitas reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida para poder llamar a Dios como tu Padre y que Él te escuche como tal. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, confiesa tus pecados en oración y puedes estar seguro de que el Padre te escuchará y recibirá como su hijo solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Mis amados hermanos, no podemos perder de vista que oramos por su palabra. La semana pasada señalamos la importancia y prioridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero es muy importante también para nuestra oración. Así que nuestra oración siempre debe estar vinculada a la palabra. Sin la palabra nosotros no vamos a tener argumentos para orar o van a ser oraciones demasiado egoístas. Así que piensa por un momento en tus peticiones, en las peticiones que tú has hecho. Tal vez esta mañana te levantaste y pediste por algunas cosas. Piensa por las peticiones que pediste, valga la redundancia. ¿Tus peticiones pueden ser contestadas por una persona? Mari lo señalaba. Y a veces nuestras oraciones son tan egoístas. ¿Está mal que oremos por salud? No, pero cuando nuestra oración solo se vuelve eso, puede que estemos orando vanas repeticiones. Miren, Pablo oró 3 veces al Señor para que el Señor le quitara un aguijón en su carne y no se lo quitó. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Puede ser que el Señor no esté contestando tu oración y el Señor quiera dejarte con ese aguijón en la carne para que tu vida dependa totalmente de Él. Piensa en tu petición, tal vez estás pidiendo por recursos económicos y tal vez esos recursos económicos sean a través de un cambio de trabajo.
si solo oramos por salud o por recursos económicos para tal o cual situación, pero en muchas ocasiones a veces solo limitamos nuestras oraciones en ese aspecto. ¿Saben qué deberíamos orar? Mari lo señalaba muy bien y lo veíamos la semana pasada también cuando estudiamos la palabra. Deberíamos orar a aquel que convierte el alma, según el Salmo 19. Aquel que convierte el alma, que tiene la capacidad de convertir el alma. ¿Por qué oras? ¿Cuáles son tus motivaciones o la razón por la cual oras? De hecho, hace algunos años un amigo nos enseñaba que si Dios contestara tus oraciones de esta semana, piensa por un momento cuántas personas de tu familia se convertirían. ¿Cuántas personas de tu familia se convertirían? De hecho, pregúntate, ¿oras por tu iglesia? ¿Por tus hermanos en la fe? Pero no solamente ores porque les vaya bien. Yo sé que oramos los unos por los otros y colocamos a veces nuestras peticiones de oración, pero pregúntate, ¿estás orando porque ellos se parezcan más a Cristo? ¿Oras, por ejemplo, y esperas recibir la recompensa del Señor? Que como les digo, no es necesariamente material. Porque seguro no estás recibiendo la recompensa porque estás orando mal. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo nuestras oraciones son tan egoístas? Así que mira por un momento las oraciones de la Escritura y compáralas con las tuyas. ¿Se parecen? Mira, por ejemplo, la oración de Pablo en Efesios capítulo 1, el versículo 15 al versículo 23. Escucha esta oración. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta era la oración repetida y constante de Pablo por los efesios. ¿Tu oración se parece a esta? Mira las oraciones en la Escritura. Por favor, míralas. Y compáralas, contrástalas con tu oración. Mira, por ejemplo, la oración de Pablo en Colosenses capítulo 4. Miren lo que él pedía para que oraran por él. Colosenses capítulo 4, el versículo 2 al versículo 4. Y hace este llamado a la iglesia: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Tu oración se parece a esta? ¿O oras así por ti y por otros? Como lo mencionaba Mari en esta mañana, Lizzy nos compartía algunas de las oraciones que enviaba una de sus primas que está en el extranjero, en Israel. Y escuchen esta oración. Y esto nos conmovía a nosotros. Queridos hermanos y hermanas, Shalom. Muchas gracias por sus oraciones, por nuestra salida de ayer. Cocinamos comidas para 500 soldados y pasamos una gran tiempo de compañerismo con otros creyentes que vinieron a servir. Fue un poco difícil ya que pudimos escuchar muchas explosiones en el área y por eso oramos para que el Señor proteja a Keilah y a los voluntarios que vienen todos los días. Tuve la bendita oportunidad de liderar un grupo pequeño de hermanos alemanes que querían venir a servir allí y así se unieron a nuestro grupo. Oren por nuestro hermano que es el chef, ya que pronto será operado. Su padre, el pastor de la Keilah, estará a cargo de la cocina y una vez que nuestro hermano entre a cirugía y se recupere.
Y esa es una de las oraciones. Yo quedaba sin palabras. ¿Cuántas veces nosotros pedimos por cosas tan egoístas? O cuántas veces, mis amados hermanos, piensa por un momento, si tú estás batallando con un pecado con el cual no has podido, que no has podido dejar, con una circunstancia en tu vida que aún no se ha tratado, ¿cuánto tiempo de oración le has dedicado a eso? ¿Cuánto tiempo de oración le has dedicado? ¿Pides a tus hermanos para que oren por ti? Porque muchas veces la recompensa del Señor podría ser que tú dejes ese pecado, pero como no has orado, no has entrado al secreto del Señor, el Señor no te ha recompensado. Esto debería avergonzarnos a nosotros, mis amados hermanos. De hecho, ¿oras? ¿Oras siquiera por algo? Mis amados hermanos, los errores en la oración y la solución no solo están en lo que vimos el día de hoy, sino está en que empieces a desarrollar una vida de oración ante el Padre, quien ha prometido que está viendo y escuchando tus oraciones cuando vienes a Él confiado por medio de Cristo. Que el Señor nos ayude a desarrollar una vida de oración como a Él le agrada, para que nosotros podamos experimentar sus recompensas. Yo quiero invitarles, mis amados hermanos, a que oremos en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que nuestra vida de oración de verdad sea una vida que crezca, a que aprendamos a orar, a que aprendamos a orar. Y que el Señor nos perdone por todas las veces en que pudiendo orar, no hemos orado. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero es cierto, mis amados hermanos, ¿cuánto tiempo perdemos nosotros en redes sociales o viendo series? Tiempo que podríamos estar dedicando a la oración. No es que tengamos que pasarnos todo el día orando, pero sí deberíamos tener tiempos específicos y particulares de oración. Que el Señor nos ayude. Señor Dios, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, y por medio de su obra en la cruz del Calvario, por medio de la redención que tenemos en Él y por el camino nuevo y eterno que Él nos ha abierto, nosotros nos acercamos, como dice tu palabra, confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y la respuesta a nuestras oraciones, Señor. Pedimos perdón por nuestro pecado y nuestra falta de oración. Pedimos perdón, Señor, por no dedicar el tiempo que deberíamos dedicar a la oración. Y hoy te rogamos que tú ayudes, Señor, en nuestras vidas y coloques en nosotros la motivación, el deseo y el anhelo de orar. Tu palabra dice que es por tu Santo Espíritu, porque Él coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso te rogamos, Señor, que nos des pasión por orar. De la misma forma en que colocas en nosotros pasión por tu palabra, coloca pasión en nosotros para orar, devoción para orar. Señor, tu palabra dice que tú recibes las oraciones de los justos, Señor. Y delante de tu presencia son como incienso que sube, Señor. Ayúdanos a dedicar un buen tiempo en oración siempre en lo secreto. Señor, si es necesario, sabemos que podemos hacerlo levantándonos temprano, Señor. O tal vez sacar algunos momentos particulares del día para orar. Ayúdanos, Señor, para hacerlo siempre partiendo en lo secreto. Y ayúdanos, Señor, para que como iglesia nosotros también podamos tomar tiempo específico para orar como comunidad y como iglesia por cosas específicas. Señor, tú conoces nuestras peticiones, tú sabes nuestras peticiones, tú conoces nuestras necesidades. Señor, danos conforme a tu voluntad y a tu gracia, Señor. Y descansamos en ti y en tu provisión, Señor. Oh Rey eterno, Rey de la gloria. Señor, tuya es la alabanza, Señor, tuyo es el poder, como lo leíamos, Señor. A ti sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. A Él sea la alabanza. Oramos a ti, precioso Rey, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.